Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a hacer la meditación de la palabra como lo hemos hecho en algunas ocasiones, lo que conocemos como la lectio divina, la lectura de la palabra, que consiste en leer un pedacito de la palabra, que puede ser del Evangelio, que es lo más pues adecuado, porque es más sencillo para poderlo analizar y entender. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y hacer siempre un análisis de lo que dice a mi corazón y también de lo que nos dice a todos precisamente en conjunto. Y sobre todo hacerlo como siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia. Y si algo no sabemos, pues investigar. Vamos a meditar el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 48 al 49. Y vean qué interesante, vamos a leerlo. Dice, los judíos le contestaron, ¿acaso no tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y estás endemoniado? Jesús le respondió, no estoy endemoniado. Lo que hago es honrar a mi Padre, ustedes en cambio me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Señor siempre nos ilumine, nos dé fuerza para seguir siempre adelante. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a grabarlo. Ya hay una persona que está conectada. Y a lo mejor se conecte más y lo vamos a compartir después con otros grupos por si alguien quiere verlo diferido. ¿Qué nos parece interesante de esto? La palabra de Dios es algo tan hermoso, es algo tan perfecto, que a cada uno de nosotros nos tiene que dar una idea. A veces puede casar, que sea la misma idea, pero también puede dar diferentes enfoques a cada uno de nosotros. Porque al ser la palabra de Dios viva y eficaz, quiere decir que al ser vivo, pues nos puede dar una idea distinta a cada persona. Pero vamos a analizar esto que dice al final esta lectura. Nos dice, porque le dijeron a Jesús que si era un endemoniado. Él dice, no soy un endemoniado. Lo que hago es honrar a mi Padre, nos dice aquí la palabra. Pero vean qué interesante al final dice, ya lo leímos, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Es algo que tenemos que tomar en cuenta muy en serio, ¿verdad? Y de una manera muy clara, porque después en la palabra, si seguimos leyendo, pues siguen insistiendo los judíos de que, pues, ¿cómo era posible eso? O sea, le decían los judíos, pues no puede ser, si todos murieron. Pero Jesús lógicamente nos habla de la muerte eterna. Por eso remarco lo que dice. Dice, yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra nunca morirá. Y es algo que nos debemos de cuestionar nosotros de manera personal y decir, a ver, hacemos la palabra de Dios, cumplimos lo que Dios nos dice. Y cumplir la palabra de Dios, ¿qué significa? Pues significa lógicamente cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de dar unos temas para papás y fue muy interesante ver cómo, por ahí hay el testimonio por ahí de un papá, pues que se acercó a Jesús, ¿verdad? Con el tema que dio la hermana, con el tema que dio un servidor y también una persona que sabe mucho que es Don Chepo. Y entonces en esa plática, pues hablamos de una manera, pues cada quien con su forma de expresarse, de la situación de que tenemos que vivir en la búsqueda de Dios, de que debemos de librarnos del pecado mortal. A mí me tocó hablar acerca de la confesión y hacía mucho hincapié de que a veces cuando muere una persona les preguntaba a los papás, ¿qué es lo que dicen ustedes cuando damos el pésame a una persona? Y decimos, pues ya está con Dios, decimos descansa en paz, etcétera. Y me dieron muchas frases que se realizan cuando alguien fallece para dar lo que es el consuelo a otra persona, ¿verdad? El pésame.
Y yo les decía, pues no podríamos decirle porque sería algo muy inhumano y sobre todo algo muy terrible, ¿verdad? Que yo le dije a una persona, pues ya está, ya se murió, a ver dónde está. Sería algo muy cruel, ¿verdad? De mi parte. Pero la realidad no es decirlo, sino la realidad es analizarlo. Cuando una persona muere, nosotros por la misericordia de Dios, por el amor que tenemos hacia Dios y hacia los demás, pues debemos de decir descanse en paz. Pero solamente Dios sabe dónde está esa alma. Por eso aquí es muy claro el Señor y le vuelvo a comentar, dice, yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. ¿Qué quiere decir esto? Pues la parte contraria que sería que la persona que no ponga en práctica su palabra, entonces morirá. Y hablamos ya de una muerte, no una muerte física, sino una muerte eterna. Por eso a veces se nos olvida y pensamos que lo que nos enseña el magisterio, lo que nos enseña la iglesia, pues ya pasó de moda. Ya cuántas personas hablan de lo que es el infierno, cuántas personas hablan del purgatorio, cuántas personas hablan del cielo. Del cielo tal vez se habla más, del purgatorio un poquito menos, y del infierno cada día que pasa se trata de hablar menos, porque se trata de no espantarnos. Se trata de decir, lo que pasa es que si hablamos del infierno, entonces pues vamos a tener miedo. No se trata de tener miedo, se trata de amar a Dios. De tal manera que como aquí dice, si yo cumplo la palabra de Dios, como nos dice Jesús, si cumplimos su palabra, es decir, si cumplimos los mandamientos de Dios, si cumplimos los mandamientos de la iglesia, entonces estaremos en gracia de Dios. Claro, no podemos estar en gracia de Dios todo el tiempo, por eso está el sacramento de la confesión. Pero acuérdense que hay algo muy importante en esto que estamos platicando, por eso lo comenté yo en lo que es el retiro de papás que dimos la semana pasada. Recuerden que para un pecado sea mortal, antes que nada, los pecados actuales se dividen en pecados mortales y pecados veniales. Un pecado mortal, para que sea mortal, tiene que ser materia grave, es decir, algo que quebrante mandamientos de Dios o la iglesia, plena advertencia que yo lo sepa y pleno consentimiento que yo sabiendo que es un pecado mortal, estoy de acuerdo y no hago nada para evitarlo. Entonces, esas tres cosas nos hacen pensar que Dios nos ama mucho, porque si no, cualquier cosita que pasara ya sería un pecado. No, Dios nos permite hacer el discernimiento y hacer un análisis si es mortal. Y si es mortal, pues como aquí dice, si es mortal, ¿qué va a pasar? Y nos morimos en pecado mortal, pues nos enseña, el magisterio nos enseña Jesús lo que nos dijo cuando es el fin del mundo. Como decía, de un lado se van a ir los justos y del otro lado se van a ir los demás hacia el fuego eterno que nunca acaba. Dice la palabra, dice Jesús, que escucharán el rechinar de los dientes, lógicamente, de los demonios. Entonces tenemos que ser muy claros, porque aquí nos dice, quien pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y preguntarnos a nosotros mismos de una manera muy consciente, de una manera muy, de una manera muy, con mucho análisis, preguntarnos a nosotros mismos, a ver, ¿cómo es mi vida? ¿Estoy en pecado mortal? ¿Estoy precisamente no cumpliendo los mandamientos de Dios y de la iglesia? Entonces, yo les decía a los papás el sábado pasado, a ver, ¿quién se condena? ¿Dios nos condena o nosotros aceptamos ser condenados? Pues lógicamente somos nosotros, porque hay una máxima de Dios que consiste precisamente en la libertad. Dios nos hizo libres, te hizo a ti, me hizo a mí libres, para escoger entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero a veces no queremos hacerlo. Por eso es importante la reflexión. Te pedimos que lo vuelvas a leer si gustas. Fue la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 48 y 49. Que Dios te bendiga, les agradezco mucho este tiempo y ojalá estas reflexiones de la lectura de la palabra nos sirva a todos para analizar cómo en nuestra vida, para analizar qué Dios quiere de nosotros, para que podamos así también hacer que un día alcancemos la salvación y también
nuestros familiares y amigos, también un día estemos todos como Dios quiere en la presencia de Él. Bendiciones, nos vemos mañana, Dios mediante, con otra reflexión. Acuérdate visitar los canales que tenemos de YouTube, que son completamente gratuitos para gloria de Dios, el canal de Super Católico y el canal de Mr. Teacher, y los canales que tenemos en Facebook, mi Facebook personal, y también lo que es el grupo de Super Católico TV, así lo puedes buscar. Nos vemos, que pases buenas noches, bendiciones.